Entonces ahorita puse a grabar, no estaba grabando, lo olvidé, pero para poder subir a la plataforma la clase. Listo. Entonces vamos a empezar hablando del sistema de unidades. ¿Quién me quiere decir de lo que consultó? ¿Qué es un sistema de unidades? ¿Qué abarca? ¿Qué encontraron? Escogió mal el inicio de año. ¿Qué nos dice Brian Yamasca? Yo, Inge, Ya dígame. yo consulté sobre lo que mandó, sobre las unidades de medidas, lo que es, son un conjunto de medidas estandarizadas que sirven para medir magnitudes de longitud, masa, fuerza, tiempo, entre otros, y por lo general estos sistemas cuentan con unas unidades básicas a partir de las cuales se definen más unidades derivadas, siendo del sistema internacional, y también se lo conoce como el sistema imperial en inglés. Ajá. Ya, perfecto. Entonces usted me decía que es un conjunto, me dijo, ¿no es cierto? Sí, ¿Conjunto de qué? Para ir anotando las ideas, nada más. de medidas estandarizadas. Ya. Y a partir de esto estuve preguntando. Medidas estandarizadas. Nos habló de unidades fundamentales y unidades derivadas. ¿Qué más nos dijo? Que sirven para medir magnitudes de longitud, masa, fuerza, tiempo. Magnitudes. Y ahí me nombró algunas. Masa, fuerza, Sí. tiempo. Ya, gracias, Alejandro. Ale. Ya. Ya. ¿Qué más consultaron? Lo que estoy haciendo ahorita es como una lluvia de ideas y a partir de esto vamos a ir como avanzando en la clase, ¿sí? Inge, Ya, sí. sí, ¿sí me escuchas? Sí, le escucho. Ya, No, lo que yo consulté es que en general en este sistema de unidades suelen definir unas pocas unidades de medida y a partir de estas se derivan el resto. ya. Es Las decir, o pocas sea, se definen unidades. unas pocas fundamentales y a partir de estas se definen las demás. Ya se definen las demás. Yo le hice. Ya. ¿Quién es yo? Melanie. Ya, Melanie. Ya lo que yo consulté es que es un sistema de unidades, un conjunto que consiste en unidades de medida. Define su conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto, como el Sistema Internacional de Unidades o SI, el Sistema Métrico Decimal, Sistema Cegesimal o CGS, Sistema Técnico de Unidades y Sistema Anglosajón de Unidades. Ya me dijo sistema técnico también, ¿no? Sí. Y también nos habló del anglosajón. Listo, estos son como los tres tipos de sistemas. Cegesimal, técnico y anglosajón. Gracias, Melanie. ¿Quién más nos puede dar más ideas? Estamos poniendo solo lluvia de ideas. Ya vamos a ir asentando todo esto. Y Alice, yo Claro. consulté que para cuantificar la acción de valores numéricos referidos a una medida total como patrón, con patrón. A ver, ¿me puede repetir? Hugo es, ¿no es cierto? Porque se le entrecortó una partecita. A ver, era para cualquier, dice, para cuantificar cualquier magnitud se requiere la asignación de valor numérico referido a una medida total con patrón.
Ya. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más consultar? Yo, Inge, Claro, dígame. a ver, que es em, es una de las principales características es que está basada, o sea, sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales y consta de 7 unidades básicas llamadas unidades fundamentales, que definen las magnitudes físicas fundamentales. Eso. Ya. Listo. 7 unidades básicas nos dijo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sí, Al inicio, ¿qué nos dijo? que está basada en fenómenos físicos fundamentales. Perfecto. Entonces nos han dado como algunas ideas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistemas de unidades. Por un lado nos dicen que viene a ser como un conjunto de medidas estandarizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son estandarizadas? ¿Quién me dice? Por aquí hay algunas ideas con lo que me puede responder eso. ¿Qué significa que sean estandarizadas? Que ya tienen definido un proceso. Ya que previamente hubo un proceso, ¿no es cierto?, para su definición. ¿Y qué más? Para que pueda utilizar todas las personas, o sea, todo el mundo y poder entenderse. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces vienen a ser justamente estas que sufrieron o fueron el producto, ¿no es cierto?, de un proceso basado, ¿no es cierto?, en diferentes fenómenos físicos que pueden existir alrededor de la naturaleza, sí, o de fenómenos físicos fundamentales, como decía la compañera, y que además de eso nos permitieron, ¿no es cierto?, entender o hablar, como dice el compañero, todos van a entender lo mismo, o tener el mismo, o manejar el mismo lenguaje. Entonces, cuando nosotros nos dicen 1 metro, todo el mundo sabe a qué equivale 1 metro, o sabe qué medida es 1 metro, ¿no es cierto? Y eso permite de alguna forma unificar justamente este sistema de unidades para poder hacer el intercambio, ¿sí?, entre diferentes grupos. Ahora, justamente nacen de ahí. Sí, como ustedes saben, alguna vez creo que sí les hablé, empieza a existir, digamos, en el mundo del comercio, cuando ya las sociedades avanzan y estamos como más sedentarios. Entonces, cuando se busca comercializar, se busca también una forma de cómo voy a comercializar. Sí, porque algunos medían, por ejemplo, si hablamos de medidas antiguas o de diferentes sistemas, por ejemplo, las pulgadas. Entonces medían justamente con el pulgar y eso era como un patrón, digámoslo así, o era la forma en que medían para poder hacer intercambio. Pero había otros pueblos, digamos, que medían con los brazos también, con esta parte del brazo. Entonces utilizaban otra forma de medida. Había como se me van, pero hay los nudos, entonces también utilizaban un sistema de nudos con una soga y era una forma de medir para realizar el intercambio. Ahora, con el tiempo se ve que, claro, como todo el mundo maneja de alguna forma una forma distinta de medir, se ve, ¿no es cierto?, la necesidad de unificar justamente esto y es en donde justamente se crean estas medidas estándar o también esto puse aquí al lado, o estos patrones, ¿sí?, que todo el mundo los va a entender porque todo el mundo sabe qué significa 1 metro o a cuánto equivale 1 metro y de esta manera se puede obtener intercambios, digámoslo así, más justos. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Qué más me decían ustedes? Además de eso, dentro de las medidas, hablaban de que existen unidades fundamentales y derivadas. ¿A qué definirían ustedes como unidades fundamentales? Después ya vamos a ir como más hacia acá. Estos son. Fundamentales como principales, de ahí se derivan algunas. Ya digamos que como principales, ¿qué más podríamos decir? Las que más uso tienen. Las que más uso tienen, puede ser. ¿Ya? Entonces Las más estas, básicas. dígame Paola, Las más básicas. las más básicas,
de alguna forma vienen a ser justamente la base o las básicas que nos permiten, ¿no es cierto?, nosotros entender cuestiones como la masa, el tiempo, que vienen a ser parte de estas unidades básicas o fundamentales. Ahora, la compañera nos dijo son 7 unidades básicas. ¿Quién se acuerda cuáles son? Yo encontré algunas unidades básicas, Inge. A ver, ¿cuáles? Decía que las unidades básicas eran tipo, no sé si estoy en lo correcto, pero el metro, el kilogramo, el segundo, el ¿Ya? Kelvin, el mol, Esa es la candela. Ajá. ya la candela. Esas pertenecen, ¿no es cierto?, a una magnitud. ¿Qué magnitud vendría a ser la del metro que me decía usted? Una de trayecto, una magnitud de trayecto. Longitud, Trayecto. Longitud, perfecto. ¿Qué más me dijo? El kilogramo. masa, Eso es más. Perfecto. Más la candela. Intensidad luminosa. Es Intensidad unidad de luminosa. intensidad. Ya. Esas me dijo, ¿no es cierto? Luminosas. Luminosas. ¿Cuáles me faltan? Verá que solo me han dicho longitud, masa, Tiempo. intensidad. Tiempo, perfecto. ¿Cuál sería la unidad del tiempo? El segundo. El segundo, perfecto. ¿Qué otra magnitud? Vamos 4, son más. El La de Kelvin. Kelvin. La corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Por ahí alguien dijo Kelvin. ¿De qué magnitud es el Kelvin? De unidad de temperatura termodinámica. Temperatura, perfecto. Centígrados. Grados centígrados, grados Fahrenheit. También ¿Ya? Grado Kelvin, grado Fahrenheit, grado centígrado que se relacionan con la temperatura, pero la que se utiliza fundamentalmente es el Kelvin, ¿no es cierto? En general, digamos, del sistema internacional. Aquí me falta ese, ¿no es cierto? El sistema internacional. ¿Qué me faltaría? Longitud, masa, tiempo, intensidad luminosa, intensidad de Ingeniera. corriente. Dígame. Yo tengo cantidad de sustancia que es el mol. Perfecto, esa falta, ¿no es cierto? Cantidad de sustancia. Y en este caso, la unidad viene a ser el mol, ¿no es cierto? ¿Cuántas están? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Y ahí están. Entonces, nosotros tenemos todas estas unidades básicas o unidades fundamentales que vienen después a combinarse para formar las unidades, las magnitudes derivadas. ¿Qué quiero decir con eso? Una derivada va a estar formada por unidades, por ejemplo, combinadas de longitud con tiempo. Un ejemplo, longitud con tiempo, la velocidad, metros sobre segundo. Entonces se relaciona tanto una unidad de longitud con una de tiempo. Puede ser también una unidad de derivada, la que nos dijo el compañero, ¿no es cierto? La fuerza, ¿ya? La fuerza en que se mide en Newton. El Newton es una mezcla de kilogramo, metro cuadrado sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces viene a combinarse. Si hablo de kilogramo, masa, metro cuadrado, longitud, sobre tiempo, que sería el segundo. Entonces es derivada porque está mezclando tres magnitudes distintas. ¿Qué más me dijeron? Aquí esto se relaciona con lo de acá. Lo que nos decía el compañero, ¿no es cierto? Se definen unas pocas, en este caso serían 7 las pocas, o se definen 7 unidades básicas y a partir de estas se vienen a definir todas las demás. Fuerza, potencia, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, existe una clasificación de este sistema, de estos sistemas de unidades que viene a ser el sexagesimal, el sistema técnico, el sistema anglosajón y el sistema internacional de unidades, que es el que más se usa, y al menos aquí en el país el que vamos a usar justamente es ese. Entonces vamos a ir viendo igual ahorita algunas definiciones que ustedes deben manejar de menos un segundito.
Entonces, igual para nosotros hablar del sistema de unidades es importante tener en claro algunas definiciones básicas. Por un lado está la magnitud. Sí se acuerdan que acá hablamos de magnitud, pero también hablamos de medidas. Entonces, cuando yo hablaba de magnitudes, decía la longitud, la masa, la intensidad luminosa. Es importante que nosotros entendamos qué es la magnitud. Entonces, cuando hablamos de magnitud, nosotros hablamos de algo cuantificable, es decir, algo que se puede medir, que es medible, que es ponderable, que podemos medir, que podemos ponderar, ¿sí? Y este viene a ser considerado un atributo de un cuerpo, ¿sí? Cuando digo de un cuerpo puede ser, por ejemplo, un atributo de este esfero que tengo ahorita aquí, no sé, de un borrador, porque yo puedo medirle, ¿no es cierto? A este borrador le puedo sacar la longitud, yo que sé, de un lado. Le puedo sacar el área de su cara plana, ¿no es cierto? Pero como vemos, es un cuerpo en 3 dimensiones, le puedo también sacar el volumen. Entonces vienen a ser todas esas magnitudes o cuestiones que yo puedo cuantificar dentro de este cuerpo que era el borrador. Ahora, también nosotros podemos medir fenómenos. Cuando yo hablo de medir fenómenos, hablo, por ejemplo, de cuando hablamos, ¿no es cierto?, de medir la temperatura. Entonces, digamos, no sé, la temperatura del agua que está calentándose en una olla, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a medir, ¿no es cierto?, un fenómeno o la temperatura del agua que se está calentando, o la temperatura del ambiente, o la cantidad de agua que cae en la, no sé, en la ciudad de Quito. Entonces también me permite, ¿no? De alguna forma medir el atributo de un fenómeno o también de una sustancia, cuando hablaba del agua. O cuando puedo medir, por ejemplo, la cantidad de moles que tiene, no sé, la sal, ¿ya? Entonces ahí estoy yo midiendo, sí, un atributo, que es la cantidad de materia o la cantidad de sustancia que tiene, ¿no es cierto? En ese caso, la sal. ¿Sí? Cuando mido con el mol. Y estos se pueden determinar cualitativamente, de alguna forma se distinguen de forma cualitativa, es decir, la cualidad en sí, pero se determinan cuantitativamente, es decir, cualitativamente digo, bueno, no sé, debe tener, no sé, temperatura o debe tener más. Ahora, cuando yo digo se determina cuantitativamente, puedo decir, sí, no sé, esta fundita tiene 2 kilogramos de azúcar. Estoy inventando, ¿ya? Y entonces nosotros también podríamos resumir esto a la magnitud como todo aquello que se puede medir. Todo lo que se pueda medir. En realidad en la naturaleza, en nuestro entorno, se puede medir realmente todo. Por otro lado, también es importante entender qué es medir. Entonces, cuando nosotros hablamos de medir, hablamos de comparar una magnitud con otra magnitud que sea de la misma especie y que se conoce como estándar. Entonces, aquí entran los patrones o el estándar que hablábamos hace un momento. Entonces, nosotros sabemos lo que es un metro y para yo poder medir, ¿no es cierto?, este borrador, al conocer qué es un metro o qué es un centímetro, yo comparo, ¿no es cierto?, la magnitud o la longitud, en este caso, que tiene el lado del borrador, con una magnitud estándar, establecida, como por ejemplo el centímetro o el metro en sí. Y para poder nosotros realizar una medida o una medición, o para poder medir, nosotros vamos a utilizar diferentes instrumentos de medida. No tengo ahorita ninguno, pero por ejemplo, han de haber visto una cinta métrica, ¿no es cierto? Entonces, esta viene a ser, ¿sí?, un instrumento de medición. ¿Y qué nos permite la cinta métrica medir? La longitud. Ahora podríamos tener aquí, sí creo que sí tengo vasos de precipitación por ahí, pero están más allá para traer. Puedo medir el volumen, entonces para eso utilizo un vaso de precipitación que vienen graduados y le dicen, no sé, 300 ml, ¿ya? Y le viene marcado dónde son 300 ml. Y puedo medir de esa forma con este instrumento el volumen. O un termómetro, ¿no es cierto? Entonces pongo el termómetro y me indica, no sé, 25 grados centígrados, ¿ya? Entonces estoy utilizando el termómetro, que viene a ser un instrumento de medición, para poder obtener o comparar una magnitud, ¿sí?, de algún elemento que yo esté buscando con una magnitud de la misma especie, que viene a ser un patrón o estándar. Dentro de esto es importante hablar también
de lo que es una magnitud física. Cuando hablamos nosotros de una magnitud física, estamos hablando de una, digamos, cuando se obtiene una medición de forma objetiva. Cuando hablo yo de objetividad, quiere decir que está basado en la realidad, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros percibimos, ¿sí? Entonces es algo objetivo, real, basado en el entorno en el que vivimos, no está como en nuestra imaginación, sino que nos basamos en lo que nos rodea, ¿sí? También existen otras magnitudes que no entran dentro de esta categoría que se conoce como magnitud física, y estas son cuando nosotros hablamos de medidas o de magnitudes no cuantificables de forma universal. Por ejemplo, algo que no podemos cuantificar de forma universal es el tema de los olores. Quizás un olor de un perfume para una persona sea agradable y para otra no, ¿sí? O una persona lo percibe como, incluso se relaciona con conexiones cerebrales, lo percibe como, no sé, le trae como se relaja o le trae tranquilidad, mientras que a otra no. Otras magnitudes no cuantificables también podrían ser las del gusto. Una comida, por ejemplo, a alguien le gusta la zanahoria, pero a otra persona no le gusta. ¿Ya? Justamente por ese sentido del gusto que cada uno puede tener de alguna manera es más subjetivo. Sí, depende mucho también de muchos otros factores. Entonces también pueden existir estas otras magnitudes que no son cuantificables de forma universal. Y hablando de esto, también una medida está relacionada con el tema de la magnitud, que ya vimos que es todo lo que se puede medir. Con el tema de la unidad, cuando hablamos de unidad, hablamos justamente del metro, del kilogramo, del grado Kelvin, que ustedes me nombraban, pero también se puede hablar aquí de la precisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de precisión, hablamos de este elemento que está asociado a lo que se conoce como incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de un espacio en el que no se sabe qué está pasando. Es como que la incertidumbre de que puede ser, como no puede ser, no sé si a veces tienen como eso, hay algo general, pero hay un espacio en donde va a haber como una cuestión de no saber qué está pasando, ¿sí? Ahora, esta incertidumbre viene a ser una cuestión innata, es decir, propia, ¿sí? A las medidas. Y puede ser disminuida, pero nunca anulada. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando nosotros a veces estamos haciendo, no sé, alguna práctica, midiendo algo, ¿ya? Ahí siempre va a haber un grado de incertidumbre o un grado de error, que también le suelen decir. Si más no sé si han visto, dicen, por ejemplo, no sé, alguna medida de cualquier cosa, me dicen, bueno, mide 10 metros más menos 0.01. Justamente este más menos 0.1 puede ser 10 metros más 0.01 o 10 metros menos 0.01. Entonces, justamente este más menos 0.01 viene a ser el grado de incertidumbre que nosotros tenemos, que puede ir más acá o tal vez más acá, ¿ya? Más hacia el otro lado. Y esta incertidumbre justamente no puede ser anulada, pero sí puede ser disminuida al máximo, tratando sí de utilizar patrones de medida, midiendo también o eliminando los errores que a veces también cometemos como seres humanos, porque pueden ser errores ya más por el tema del patrón de medida, pero puede haber errores también humanos, o sea, nuestros. Sí, entonces se busca como disminuir al máximo estos errores y que la incertidumbre sea muy, muy pequeña. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de unidades de medida, que es lo que está acá, hablamos justamente de patrones básicos. Alguien me decía, son las básicas, son patrones básicos, ¿no es cierto? Dentro de estos patrones básicos vienen a ser todas las unidades que nosotros podemos conocer, el metro, el litro, el kilogramo, las horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son patrones, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe cuánto equivale un metro. Todo el mundo ya tiene como una idea de cuánto es un litro, o las cosas que vienen graduadas como un litro son como en general muy, muy similares. Puede haber como una pequeña variación por este tema de la incertidumbre, pero
la idea es que se acerquen lo más posible al patrón de medida que se realizó originalmente. Porque para desarrollar todos estos patrones de medida hubo, como decía un compañero, una serie de procesos. No fue que de un día para el otro dijeron, bueno, esto es 1 litro, punto. No, hoy hay una serie de procesos, una serie de normas internacionales que permiten como de alguna forma tener estos estándares, estos patrones, para después en base a la comparación con esto se vayan generando o digamos duplicando los mismos. Entonces, vamos a pasar a ver el tema de las magnitudes y sus medidas. Aquí también ya me hablaron de fundamentales y derivadas. En general, aquí las unidades de las magnitudes se eligen de forma arbitraria, ¿sí? Sin embargo, se debe obedecer como algunos criterios que están citados a continuación. Por un lado está el tema de la invariabilidad. Cuando hablamos de invariabilidad, quiere decir que no debe ser variable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrón con el cual yo estoy comparando es inalterable. No es que 1 litro en Ecuador es de una forma y 1 litro en Estados Unidos es distinto. O en la China el litro es diferente. O en África el litro es otra cosa. No. El patrón estándar, el litro, es igual en el Ecuador, en la China, en África, no sé, en España, en cualquier parte del mundo. Y por eso decimos nosotros que cumple justamente este criterio de invariabilidad, ¿sí? Porque el patrón no se puede alterar, ¿sí? Y este va a ser el mismo en cualquier lugar y condición que se presente. No es que el litro es de una forma, no sé, en la costa y como en las sierras frías de otra forma. No, imposible. Va a ser el mismo sea en la costa o en la sierra. Entonces no depende de la condición, del clima, de nada, sino que es una cosa que no puede variar. Por eso hablamos de este principio de invariabilidad. Por otro lado está el tema de la contrastabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de contrastabilidad hablamos de que son patrones que son fáciles de fabricar copias. ¿Qué quiero decir? Yo, si quiero sacar, no sé, el metro, ¿ya? Entonces es fácil fabricar una copia del metro aquí y en cualquier parte del mundo. Y también se puede comparar con cualquier cantidad de magnitud a medir. O sea, yo puedo utilizar el metro para medir tanto este borrador pequeñito que ustedes pueden ver, pero también puedo utilizar el metro para medir la pizarra. ¿Cómo puedo utilizar el metro para medir una casa? ¿Sí? Entonces, puede ser o puede medir, puede compararse con cualquier magnitud, ¿ya? Y también está el tema de la internacionalidad. Ya cuando hablamos de internacionalidad, quiere decir que estos patrones son admitidos y utilizados de forma global, es decir, internacionalmente. Lo que nos permite, lo que hablamos en algún momento, es la transmisión de datos y la reproducción de los mismos en cualquier parte del mundo, ¿sí? E incluso es muy importante, o en sus inicios, las medidas eran muy importantes por el tema de la comercialización. Entonces, como los pueblos empezaron a comercializar, necesitaban algo como medir para que el comercio sea justo. Y por eso es que se empieza como a indagar justamente en generar estos patrones que ahora ya los tenemos como muy establecidos y que para nosotros es como, qué fácil usarlos y verlos, etcétera. Pero todo el proceso que tuvo que transcurrir a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad fue mucho más complejo que el que podemos nosotros percibir ahora. Hablábamos en ese sentido de 2 magnitudes principales, las fundamentales y las derivadas. Entonces, cuando hablamos nosotros de magnitudes fundamentales, hablamos de las magnitudes básicas o aquellas magnitudes primarias que no se derivan de ninguna otra, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de las magnitudes derivadas, estas están compuestas necesariamente de magnitudes fundamentales, o son aquellas que se derivan de las magnitudes fundamentales, o el resultado de combinar varias magnitudes fundamentales. Dentro de las magnitudes fundamentales ya me dijeron las 7, que son longitud, masa, tiempo, me dijeron intensidad, vamos a anotarlas de una vez aquí, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una, ¿cuál me falta? Déjame corregir esto también. Longitud, masa, tiempo, temperatura. Temperatura, ¿no es cierto? Y dentro de las derivadas, aquí solo he puesto 3 ejemplos: volumen, fuerza, aceleración, puede ser aquí velocidad, puede ser energía, trabajo, potencia, área, volumen creo que estaba, sí, aceleración, volumen, eso ya está. Y entonces podemos tener como varias longitudes derivadas. Puse solo algunas. Listo. Entonces vemos también que todos estos sistemas, aquí falta el título, es importante entender todo esto que acabamos de ver, las magnitudes y las medidas dentro de toda una colección de unidades de medida, o hay toda una colección de unidades de medida que vienen a ser justamente los sistemas de unidades. Y entonces cuando hablamos de un sistema de unidades, hablamos justamente de una colección de unidades de medidas y reglas que relacionan a dichas unidades entre sí. No es que yo puedo relacionar como sea, sino que va a haber reglas que nosotros seguimos para generar este sistema de unidades. Por lo tanto, también a los sistemas de unidades se los puede entender como conjuntos de unidades de medidas estandarizadas y uniformes. ¿Qué quiere decir? Que sean estándar, que se manejan igual en cualquier parte del mundo y además son uniformes, ¿sí? Y en ese sentido es importante entender que justamente estos sistemas de unidades a lo largo, ¿sí?, de la historia de la humanidad han ido jugando papeles importantes tanto en el ámbito científico como en los ámbitos un poco más cotidianos como el comercio. ¿Por qué decimos en el ámbito científico? Por ejemplo, cuando se necesita, no sé, fabricar o fundir cierto material. Me voy a inventar ahorita. Digamos, queremos fundir el cobre, ¿ya? Si yo necesito fundir el cobre, para eso necesitamos cierta temperatura y por lo tanto es importante saber, ¿no? O utilizar una medida para saber que se cumple esa temperatura para poder fundir el cobre y con eso hacer los cableados o los cables que utilizamos para la casa. Entonces hay un método científico que permite entender o que nos permite de alguna forma saber cuál es la temperatura adecuada para poder realizar esta actividad. O en el desarrollo de experimentación o de cuestiones que todo el tiempo se están haciendo, no sé, aceleradores de partículas. Para eso todo el tiempo las unidades de medida son como cuestiones fundamentales y básicas. Y también en el tema del comercio, que si yo quiero intercambiar 2 libras de papas con 2 libras de maíz, estoy inventando, ¿no es cierto? Yo ya sé cómo, o yo tengo una balanza que me permite medir cuánto es 2 libras de papas y cuánto es 2 libras de maíz y realizar un intercambio. O incluso para poner el precio, suele ser muchas veces a los productos que se utiliza justamente las medidas. Entonces dice, bueno, este quintal tiene tantas libras, cuesta tanto, ¿no es cierto? Entonces se va utilizando como estas medidas o estos patrones para poder también realizar cuestiones del comercio. Y también nos han permitido que justamente estos sistemas de unidades regular y unificar diferentes conceptos. Nos dieron algunos sistemas de unidades, una compañera, ¿no es cierto? Nos dijo el sexagesimal, el técnico, el anglosajón, también está el sistema internacional. Ahora, digamos, en general, lo que ha pasado en los últimos tiempos es que se ha dividido principalmente en dos grandes grupos, digamos, a los sistemas de unidades. Y se conocen principalmente el sistema métrico y el sistema imperial. Sin embargo, como vimos hace un rato, existen varios sistemas que se utilizan en la actualidad. Y bueno, un poco para conocer cómo se van ideando como sistemas como tal, los sistemas de unidades,
o como grupos ya estandarizados. Esto se ideó principalmente o en sus inicios por primera vez en Francia, ¿sí? A finales del siglo XVIII. Ya justamente en esta época, como estaban desarrollándose algunas cosas, empiezan a buscar como generar, ¿no?, sistemas ya mundiales, digámoslo así, y estos primeros pasos o estos indicios los viene a dar Francia. Y nacen gracias a la necesidad de poder contabilizar, de poder medir las cosas haciendo uso de estos patrones o también de condiciones, ¿sí? Pero ya con los años fueron como evolucionando de acuerdo a la necesidad del mundo, ¿no? A la necesidad también del desarrollo de la sociedad, de cómo fueron cambiando también las necesidades de los seres humanos, sí, porque cada vez todo se ha ido transformando. Por ejemplo, hablando de algo más actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se mide los bytes, ¿no es cierto? Megabytes. Y estas cuestiones responden, ¿no es cierto?, a una cuestión ya muy específica de la época en donde estamos como conectados con redes y se necesita medir como estas cuestiones, ¿no es cierto?, que nos permiten tener o no internet. Entonces vemos que es una medida que está adaptada a nuestra realidad, ¿ya? Ahora, en la antigüedad no había esto, por lo tanto no había la necesidad de que existan estas cuestiones o que todo el mundo conozca sobre este tipo de medidas. Y dentro de esto, dentro de un poco de historia, los primeros sistemas que se implementaron fue el métrico decimal. ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte no hay. No, y Igual estoy haciendo como, según yo, esto es una introducción nomás. Pero espero que esta introducción les pueda ayudar si es que necesitan todavía completar el trabajo o mejorar en algo, tal vez les pueda ayudar, entonces pueden hacerlo. Como les dije, voy a dejar abierto 3 días el link para que puedan subir esta consulta que ya han de haber hecho. Ya. Entonces, dentro de la clasificación de los sistemas, nosotros vamos a abordar como algunos, ¿sí? Como ven aquí, vamos a hablar del sistema métrico decimal, del sistema imperial, del sistema natural, del sistema sexagesimal y del sistema internacional de unidades, siendo este último el más usado a la actualidad. Sin embargo, los países anglosajones, es decir, los que pertenecen como a Inglaterra, los países ingleses, usan más como el sistema anglosajón, que es justamente el que ellos originaron de alguna forma. Entonces, vamos a empezar hablando brevemente del sistema métrico decimal. Entonces, históricamente este fue el primer sistema que se realizó, ¿sí? Y que se propuso para unificar la forma cómo se medían y se contabilizaban los diferentes elementos en el planeta, ¿ya? Este se basaba en algunas unidades que a la actualidad todavía persisten, como son el metro, el kilogramo, ¿sí? Y los múltiplos de las unidades de un mismo tipo que estaban como incrementando en escala decimal, es decir, de 10 en 10. Cuando hablo de múltiplos o submúltiplos, también han de haber consultado, por ejemplo, cuando hablamos de metro, puedo decir el kilómetro, entonces ese ya viene a ser un múltiplo del metro. O puedo decir el decímetro, que sería un submúltiplo del metro, ¿sí? O cuando hablamos del kilogramo, del miligramo, también son múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Este fue un sistema que se ideó inicialmente en Francia y después fue adoptándose por diferentes países europeos. Los únicos que no lo adoptaron en esta época fueron los países del Reino Unido, el cual más bien decidió apegarse al sistema imperial, que es lo que les decía hace un minuto. Ellos utilizan hasta ahora el sistema imperial o anglosajón. Y claro, este sistema no se quedó como solo con estas 2 unidades, sino que a lo largo del tiempo fue siendo ampliado, se fue reestructurando y posteriormente fue evolucionando hasta lo que se conoce como hoy en día el sistema internacional. Después está este sistema imperial,
o sistema anglosajón, que es lo que les decía hace un rato. Ya, este viene a ser un sistema compuesto por unidades no métricas que actualmente se utilizan principalmente en países ingleses como Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí? A pesar de que fue un sistema ideado en Reino Unido, presenta en la actualidad algunas diferencias con el antiguo sistema, ¿sí? Que se utilizaba en este Reino Unido. Y por lo tanto, en Estados Unidos se lo conoce ya como sistema anglosajón. Y en Reino Unido, en cambio, se lo conoce como sistema imperial, que tienen como alguna diferencia por ahí. Sin embargo, en ambos países este sistema van a tener, o las unidades van a tener como los mismos nombres, las mismas equivalencias de alguna manera. Suelen diferir como en algunas magnitudes, no como sustancialmente, pero una que otra magnitud son distintas, ¿ya? Las más usadas o las unidades más usadas dentro del sistema imperial vienen a ser el pie, la pulgada, la milla, la yarda, la legua, la cadena, estos otros, el furlong y el rood, que no se utilizan, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, pero sí se utilizan, por ejemplo, en Reino Unido, ¿ya? Ahora, como estas de aquí, ustedes ven, tienen nombres particulares, tienen su origen en cómo se realizaban las medidas en un inicio. Por ejemplo, cuando se habla de pie, entonces lo que hacían es justamente medir con los pies o con la planta del pie para dar una medida. O el tema de la pulgada, se utilizaba, ¿no es cierto?, esta parte del pulgar, y era una forma de medir. La yarda, la legua, igual. Eran formas distintas que tenían para medir. Por otro lado está el sistema natural, ¿sí? Este está compuesto por lo que se conoce como unidades naturales o unidades de Planck, ¿sí? Y fue un sistema propuesto justamente por Max Planck, por eso también se las conoce como unidades de Planck. Esto sucedió a finales del siglo XIX y lo que buscaban era simplificar de alguna forma ecuaciones físicas, ¿sí? Cómo se escriben algunas ecuaciones físicas. Entonces, por eso se inventa como este nuevo sistema. Y por lo tanto, en este sistema se contempla la medición de magnitudes fundamentales, que ya habíamos visto hace un rato, como la longitud, masa, tiempo, temperatura, la carga eléctrica. Y es útil porque permite comparar magnitudes de forma más simple y elimina las constantes de proporcionalidad de las ecuaciones, ¿sí? Lo que va a permitir obtener resultados de estas ecuaciones y estos resultados sean como interpretados de forma más sencilla. Ya se utiliza como ya en cuestiones un poco complejas de la ciencia. También a estas unidades, al pertenecer como a este grupo de la ciencia un poco más avanzado, muchas veces las denominan como unidades de Dios, ¿sí? Porque ya permiten eliminar arbitrariedades típicas, ¿sí? De otros sistemas de unidades que se han propuesto a lo largo de la historia de los seres humanos. Por otro lado, tenemos el sistema sexagesimal, ¿sí? O el sistema que nos decía la compañera CGS, ¿no es cierto? Que se lo puede abreviar de esa forma. Y se denomina justamente así porque justamente se basa en 3 unidades. Centímetro, la C, gramo, la G, segundo, la S, y por eso es el sistema CGS o sexagesimal. Sí, y de estas unidades viene a derivarse su nombre y fue planteado por primera vez en el siglo XIX, más o menos, ¿sí? Por el matemático alemán Johann Carl Friedrich Gauss. Y lo que buscaba él es unificar las unidades que se utilizaban en diferentes campos técnicos y científicos, y se origina justamente en estos campos. Y claro, con este sistema lo que permitía es justamente que muchas fórmulas físicas sean más fáciles de expresar utilizando el CGS. Y claro, y esto permitió como justamente alcanzar el objetivo que tenía Gauss en esta época.
Y ya con el tiempo fue evolucionando y de se deriva el sistema métrico que ya vimos antes y fue adoptado también por la Asociación Británica de Ciencia Avanzada. Y por último, pero no menos importante, porque es el más usado, está el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Que viene a ser justamente el más popular en el mundo, o el que más se usa en el mundo en la actualidad. En el Ecuador también usamos como justamente este sistema. Y fue adoptado de forma prioritaria y única por todos los países, ¿sí? Exceptuando Estados Unidos, Birmania y Liberia, que utilizaron o prefirieron utilizar sus propios sistemas. Se deriva principalmente de los sistemas antiguos como el sistema métrico decimal y por eso también hoy en día le suelen decir sistema métrico. Desde el año 1960, gracias a la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, fueron establecidas unidades básicas por las cuales este sistema métrico se debe regir, como por ejemplo el segundo, el metro, el amperio, el kilogramo, la candela y el Kelvin, que vienen a ser parte de las unidades fundamentales que vimos hace un rato. Y también con el tiempo se fue añadiendo esta que nos decía la compañera, que es la cantidad de sustancia o que tiene su unidad del mol, que es más para uso de cuestiones más químicas o de medir compuestos químicos. Se basa justamente en fenómenos físicos fundamentales. Sus medidas vienen a ser como una referencia internacional que sirve, ¿no?, para desarrollar instrumentos de medida a nivel mundial. Y claro, estos instrumentos de medida mundiales se van a encontrar siempre como en constante calibración, ¿sí? Es decir, para que no se desbalanceen y disminuir lo que hablábamos hace un rato, esta incertidumbre. Entonces siempre se deben estar calibrando. Y para eso se están comparando como con estos patrones estándar que hay a nivel mundial. Incluso dicen que, me parece en Europa, no me acuerdo en qué país, tienen como los patrones estándar en los cuales se basan todos estos otros instrumentos que se van elaborando. Eso sería como en general. También estos patrones estándar o estas medidas están normadas por un sinnúmero de reglas. Y ahí principalmente estas vienen a estar dentro de lo que se conoce, no se viene a unificar toda esta normativa dentro de lo que se conoce como las normas ISO. Y bueno, aquí están como las unidades fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de materia. Ya dentro de lo que son unidades, y vale mencionar esto, está como la dimensión de estas. La dimensión viene a ser como un símbolo para representar a cada una, digámoslo así. Por ejemplo, la longitud L, la masa M, el tiempo T, la temperatura con phi, la intensidad de corriente eléctrica con la I mayúscula, la intensidad luminosa con la J y la cantidad de materia con la N. Son como unas formas de representarlas o su símbolo. Hay a cada una de estas magnitudes físicas, aparte de corresponderles una dimensión o un símbolo dimensional, les corresponde una unidad. Sí, una unidad básica o la unidad principal, porque además están los múltiplos y submúltiplos. Para la longitud es el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo. Para la temperatura está el grado Kelvin, para la intensidad de corriente eléctrica está el amperio, para la intensidad luminosa, lo que decían los compañeros, la candela, para la cantidad de materia el mol. Y cada una de estas tiene su símbolo: metro M, minúscula, kilogramo kg, segundo S, grado Kelvin K, amperio A, candela CD, y la mol es mol. O sea, no hay como una abreviatura para esto. Preguntas sobre esta pequeña introducción. Bueno, no tan pequeña, es un poquito larga. No me importa, no hay. No hay preguntas. Ya. A ver, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutitos, ¿sí? Y después de eso vamos a hacer como un trabajito así súper rápido. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a ver igual, voy a hacer grupitos
Entonces son como 40 y hoy día solo están 31. Pero igual vamos a hacer unos grupitos, así como les hice la otra vez, la sala, ¿sí? Vamos a hacer una sala en donde vamos a hacer un pequeño trabajo sobre estos temas, sobre estas principalmente. Me interesa como las definiciones y eso vamos a ver brevemente. Como todos ya deben haber adelantado en el trabajo, entonces va a ser más fácil hacer como una cosa súper rápida. Entonces tenemos, vayan, estírense unos 5 minutos, 9 y 10, volvemos, ¿ya? Vayan, tomen agüita, estírense un ratito y regresamos, porque como están un poco todavía apagados por el tema de la vacación, se han de necesitar un poquito de espacio, ¿ya? 9 y 10 regresamos.
¿Cómo le...
Listo. Regresamos. Estamos 31. 31 personas me refiero. Déjenme ver. Ahí tenían los chicos de gastronomía, creo que práctica. Así es cierto. Deben tener práctica, no me acordaba de ese detalle. Ya, porque vamos a hacer un trabajito. Voy a generar igual como la otra vez. Si se acuerdan que hice salas de trabajo al azar. No es que escojo, sino que como salga. Entonces voy a generar de nuevo eso al azar. Denme un segundito nada más para cómo hacer esto. Necesito el archivo donde siempre tengo anotado las participaciones y los grupos. Sobre 92. Un segundito hasta que se abra este Excel. Igual para anotar los grupos. Los compañeros de gastronomía voy a tener que hacer, ¿cómo es? Enviarles a ellos como las otras unidades. Ahorita con los que estamos vamos a hacer, aunque son 30. 4, 7 por 4. 4 son muchos para uno. Voy a hacer grupos solamente de 3, porque 4 es como muchos para lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Un segundito para generar esto. A ver si hago de 8, 3, 5, 39. Vamos a generar ahorita 9 grupitos. Son 9. De forma automática. 4, no, me siguen saliendo muchas personas que salen. Más. Y están 3 por sala. A ver. Sí. Entonces, ahorita creé como al azar. O sea, no es que yo escojo quién va con quién, sino que más bien el Zoom hace esto. Dame un segundito. Un animalito que está molestando. Ya. Entonces, la idea ahorita es, con estos 10 grupos, les voy a dar a cada grupo una, ¿cómo sería? Una unidad, digámoslo así. Sí, y vamos a hacer de esta unidad la definición, cuáles son su unidad principal, bueno, sí, y múltiplos y submúltiplos.
sobre todo. Es algo cortito. La idea es poder trabajarlo en son 9:19, en unos 10 minutitos. No nos vamos a demorar más. Y a cada grupo le voy a ir dando. Ya les voy a ir diciendo como la otra vez, tal grupo, tal cosa. ¿Ya? Solo déjenme acomodar un poco el escritorio para ir anotando yo también acá. Entonces, empezamos con la sala 1. En la sala 1 está la sala 1. Están Daniel Vega, Hugo Jaramillo y Melanie Cóndor. Los 3 compañeros van a ver el tema de... vamos a ver el tema de longitud. Sobre ese tema van a trabajar. Grupo 2 está Alison Ruiz, Justin Checa y Paola Castro. Vamos a trabajar tema masa. El room 3, David Fuentes, Melanie Rosario, Yajaira Parra. Fuentes. Vamos a trabajar tema y tiempo. Así, y una cosa más vamos a ver en el grupo. Van a ver definición, la unidad, múltiplos y submúltiplos y conversiones, ¿sí? Ahora, cuando hablo de la unidad, toca ver la unidad en el sistema internacional y la unidad en el sistema anglosajón o inglés. Sí, vamos a ver esos dos principalmente porque son los que más se usan. Room 4 está Brian Yamasca, Emily Cruz y está Samir Molina. Tiempo. Vamos a ver el tema temperatura. ¿Cuál dicen? Temperatura. En room 4. Sala 5. Acá. Sala 5. Está Adrián Ramos, Dylan Guano Luisa y Lisbeth Torres. Ustedes van a ver cantidad de corriente. Perdón, intensidad de corriente. Grupo 6, o sea, las 6, está Andrea Torres. Tengo Lisbeth Torres y Andrea Torres. Déjenme no anotar. Solo estoy poniendo apellidos por cuestión de tiempo. Acá está en cambio Torres Andrea. En las 6 está Andrea Torres, Angie Cabrera y Carlos Peñaranda. Ustedes van a ver intensidad luminosa. Room 7 o grupo 7. Cintia Ramírez, Damián Baez, David Petrol. A ver, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y el 7, cantidad de sustancia. Grupo 8. Kerly Navarrete, Mateo Ruano, Steven Mora. Son 31, en alguno debe haber 4. Steven Mora. El grupo 8 van a ver, vamos a empezar con unidades derivadas, las básicas, vamos a ver área.
En el grupo 9, Diego Amagua, Lenin Troya, Michelle Vázquez. Vamos a ver volumen. Grupo 10, Alejandro Espinel, Jonathan, apellido, solo dice Jonathan. Ayúdeme, Jonathan, con el apellido. Está como Jonathan en el Zoom. Jonathan Andrango. Entonces estarían Alejandro Espinel, Jonathan Andrango y Karen Avendaño. Sí, ustedes van a ver, ya puse área, volumen, velocidad. Y ahí están 10. 31 conmigo han sido ya, ahí estamos. Si todos los grupos tienen claro qué tema les toca, Sí, sí. repito. Con todo voy a repetir, ¿ya? Entonces, grupo 1, Vega, Jaramillo, Cóndor, longitud. Grupo 2, Ruiz, Checa y Castro, masa. Grupo 3, Fuentes, Rosario y Parra, tiempo. Grupo 4, Yamasca, Cruz y Molina, temperatura. Grupo 5, Ramos, Guano Luisa, Torres Lisbeth, intensidad de corriente. Grupo 6, Torres Andrea, Cabrera y Peñaranda, intensidad luminosa. Grupo 7, Ramírez, Báez y Petroche, cantidad de sustancia. Grupo 8, Navarrete, Ruano y Mora, área. Grupo 9, Amagua, Troya y Vázquez, volumen. Grupo 10, Espinel, Andrango y Avendaño, velocidad. ¿Sí? Entonces esas son todas las salas que tenemos. Vamos a tener unos 10 minutitos, son 9:27 hasta 9:37. Póngale 9:40. Vamos a prepararle lo que habíamos quedado, lo que ya les dije, de cada una de estos temas que les tocó. Y apenas sean 9:40, retornamos a la sala principal y cada uno va a hacer como una breve explicación. Sí puede ser una o dos personas, pueden ser las 3 personas, como ustedes deseen. La idea es que la preparen en conjunto. Entonces, ahorita están las salas abiertas, vayamos entrando cada uno a nuestra sala. Disculpa una pregunta, entonces no hay que hacer presentación, solo hay que tener en un documento lo que vamos a explicar. De preferencia una presentación chiquita. O puede Bien. ser como un organigrama. Sí, han visto estos que son como, no sé, como mapas o lo que sea, pero algo que nos permita tener algo visual. Listo. Ya. Vayamos ingresando a las salas. Ahí solo tienen que ustedes poner como aceptar y van ingresando.
Inge, disculpe que la moleste. ¿Qué nomás era de consultar? Definición, sistema de unidades y qué más. Definición, la unidad en dos sistemas de unidades. La unidad en el sistema internacional y en el sistema anglosajón, y múltiplos y submúltiplos. Ya, gracias. Y conversión. Cuidado. Conversión de unidades, ¿cómo se hace?
Un buen día. Tal vez usted acaba de entrar a clases. Buenas, profe. No, yo estoy en el grupo 8, pero me estaba conectando a la compu para hacer la presentación. Ah, ya. Ya, entonces, esperémosles, ojalá ya. Les llegue el mensaje que les envié de regresar a la sala principal. No, profe. No les llegó. No, yo recién ahorita me conecté para hacer el trabajo con el grupo, Ah, ya. pero no se ha conectado ya al grupo, la laptop. Démosles a los compañeros que aún faltan para poder empezar. Todavía no vuelven los de la sala 1, sala 2, sala 3. Dije una consultita. Dígame. En lo que es intensidad luminosa no había en el sistema anglosajón, solo había en el sistema internacional. Ya no hay problema. Sí, va a haber algunos casos que va a pasar eso, creo. Ahorita estaba como generándoles ya lo del producto integrador para que puedan ir subiendo. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Qué nomás debíamos poner en ese proyecto? Porque no me acuerdo bien y no sé si estoy haciendo bien. Ya, entonces íbamos a hablar de sistemas de unidades, dentro de eso definición, qué son los sistemas de unidades, algo de historia también les había pedido, tipos de sistemas de unidades, unidades de medida,
y conversiones. Múltiplos son múltiplos y conversiones. Sí es un poquito extenso porque justamente recuerden, habíamos quedado que va a ser el producto integrador a la vez. Es que usted nos había dicho que nos iba a subir el formato y como no subió, no sabía cómo era. A los formatos, ay, cierto que les ofrecí los formatos. No me había acordado del formato. Con todo, me imagino que la consulta ya le hicieron, ¿no es cierto? Entonces, para el tema del formato, hoy día ya le subo y solo es cuestión como de adaptarle al formato como es, que ya le subo. Más luego me había olvidado de eso. Ujú. Pero el formato es como un tipo, claro, es como con carátula, con todo eso ya le subo el formato. Como un proyecto es. Muchas gracias, Inge. Mm. Entonces, capaz para quedarme en formatos les voy a dar más días. Hasta el jueves. Puse hasta el miércoles. El jueves voy a extender eso. Mire, buenos días. Otra pregunta. Buenos Bueno, días. yo entré un poquito tarde a la clase porque se fue la luz en mi casa. Y bueno, le estaba preguntando a un compañero y dijo que había dicho algo de la prueba, pero no le entendí bien. Es para el viernes, algo así, ¿es en serio? Sí, la prueba es para el día viernes, porque esta semana es la última semana de clases de esta materia. Sí, O sea, recuerden ¿el que examen final o de trimestre? el examen final de matemática, solo de Final de matemática. clase. Ah, ya, Ujú. ok. Solo de matemática. Ya. O sea, sería el día viernes 7 de enero. Ah, ok. Gracias, Inge. De ahí Inge, otra notas. cosa, perdón, y con respecto a lo del deber que teníamos que entregar ayer, no estaba nada habilitado en la plataforma. No, voy a habilitar hoy día. O sea, ya habilité ahorita y van a tener hasta el miércoles porque igual me hace acuerdo el compañero que quedaba en subirles unos formatos que no subí. Para el Entonces, proyecto. ajá, entonces el formato ya le subo. Pero si tienen como ya hecha la consulta, solo es cuestión de adaptar al formato nada más. Ah, ok. Ya, Inge, gracias. Ya entendí. Listo, ya estamos todos aquí, ¿no es cierto? Listo, empecemos entonces. La idea es un poco avanzar con estas. Ay, estoy con la cámara apagada, perdón. La idea es, se vuelve a apagar, es avanzar con estas exposiciones desde el día de hoy. Como son cortitas, no nos vamos a demorar mucho. Entonces empezamos con el grupo 1 que le tocaba. Longitud. Estamos por ahí los compañeros del grupo 1. Sí. Ya. Entonces ahorita igual está habilitado para que ustedes puedan compartir como la parte gráfica, lo que tengan, no sé, un organigrama, un point, lo que hayan hecho, no hay problema. Grupo 1, el grupo que tenía longitud. Daniel Vega, Hugo Jaramillo y Melanie Cóndor. Ahí vamos. Ingeniera, ¿se puede hacer la explicación con imágenes? Sí. Algo gráfico nada más, como les dije. Pueden ser imágenes, diapositivas, organigramas. Igual está habilitado ahorita para que ustedes puedan compartir. Daniel, ¿vas a compartir o comparto yo nomás? Con imágenes, no hay problema. Comparte tú. Ya.
Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la unidad de medida de, bueno, una de las unidades de medida de la longitud. Entonces, la unidad de medida que es la longitud. La longitud es una unidad de medida cuya unidad es el metro y esta se representa mediante la letra M. Eso es lo que yo puedo decir, lo que yo entendí. Ya, yo voy a hablar sobre múltiplos y múltiplos de la longitud. Los múltiplos son unidades de medidas más grandes que el metro. Por ejemplo, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Y sus múltiplos son unidades más pequeñas que el metro, son decímetro, del centímetro y el milímetro. A continuación, mi compañero. Espera un rato, dice. Esta laptop está media rara. Ay. Ay, Dios mío. Atención. Ay, ¿dónde estás? A ver. A ver. Aquí no está. Yo les voy a dar una definición breve de la longitud. Dice, la longitud puede designar diferentes nociones dependiendo de los ámbitos específicos, pero siempre en el sentido de una distancia plana y lineal. La definición como una magnitud física y como la definición lineal de una superficie plana. O sea, la longitud es un concepto métrico con el cual se puede dar cuenta la distancia. La distancia es empleada en la física y en la geografía, pudiendo tener en estas últimas un sentido distinto en lo que se refiere al sistema de coordenadas geográficas. En líneas generales se emplea el término longitud para medir la distancia o el largo de las cosas o de los fenómenos como la longitud de ondas, salto de longitud, etc. Gracias. Les voy a dar algunos ejemplos. Podría ser la distancia entre Málaga y Santander, que es de aproximadamente 900 kilómetros, perdón. La longitud de un campo de fútbol es aproximadamente de un hectómetro. La longitud de un autobús es aproximadamente de un decámetro. Esta unidad de medida se la puede aplicar en la matemática, en la física o en cualquier campo donde se necesite utilizar este sistema de medida, ya que es un sistema de medida internacional básico para poder nosotros en el campo de la matemática o física aplicarlo para guiarnos de cuál es la medida o cuál es la incógnita que en este caso nosotros queremos buscar. Bueno, eso sería la explicación del tema de la longitud. Gracias por mi parte. No sé si los demás compañeros tienen algo más que a complementar. Muchas gracias de mi parte también. Muchas gracias de mi parte también.
Inge tiene apagado su micrófono. Ya, listo. Les preguntaba que cuánto les ponemos. Los compañeros que acaban de exponer, ¿qué dicen? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Melanie? ¿Qué dice Hugo? Yo siento que sí, o sea, yo sé que la exposición es corta, pero sí falta un poquito más de tiempo y encima somos los primeros, entonces sí había una desorganización. Entonces, por mí, o sea, lo que yo le veo. Pero al final entendimos el concepto, ¿no? Que es lo importante. Entonces, eso ya sería criterio de los demás compañeros. ¿Ya? ¿Qué dice Daniel? Yo le apoyo a mi compañero. Poco el tiempo. A ver, vamos a hacer lo siguiente porque yo creo que estuvo la información ahí, pero estuvo desordenada, ¿sí? Entonces sí hace falta como ordenarse y tener un elemento gráfico. En vista de que me dicen que fue el tiempo, me imagino que no solo fue con ustedes el tema del tiempo, hagamos lo siguiente, porque igual ya se acabó la hora. Mañana volvemos a repetir el grupo 1 para no poner todavía una nota, porque si no, no sería tan buena. Vamos a hacer un organizador gráfico. Cuando digo organizador gráfico, ustedes pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar, como es, mapas conceptuales, mapas mentales, pueden usar como este tema de, no sé, organigramas, pueden utilizar, no sé, cualquier tipo de fotos, collage, se me ocurre, pueden utilizar un collage, pero la idea es que tengamos los elementos ahí, ¿sí? Para los compañeros solo pusieron una imagen y después solamente proyectaron como, no sé, como un montón de PDFs, ¿ya? Entonces la idea es que tengamos un elemento gráfico o varios, como ustedes deseen, pero que estén organizados y ordenados. Yo creo que faltó el tema de orden, porque primero hablaron el concepto, después otra vez dijeron el concepto, pero antes de eso hablaron de otra cosa. Entonces sí, ser más organizados, eso sí es necesario, y abordar el tema de las conversiones, entender cómo se hace una conversión, eso me faltó, y todo lo demás sí estuvo. Entonces, mañana volvemos a repetir con los compañeros del grupo 1 y con el resto de grupos mañana lo hacemos, ¿sí? Hacemos la exposición para que puedan capaz prepararla mejor. Quizás en verdad el tiempo fue muy corto. Y en honor al tiempo igual nuestro ahorita, nos vamos a quedar ahí y mañana tenemos que acabar como este tema porque el día miércoles y jueves tenemos que abordar lo que son ecuaciones. Y entonces tenemos que acabar mañana las exposiciones. Ahora la cosa es que los compañeros de gastronomía mañana también tienen, ¿verdad? No me acuerdo si era lunes o lunes y martes. Los 2 días. Chuzo. Hagamos lo siguiente. Para el miércoles hagamos las expos para que puedan estar todos. Miércoles van las expos. Mañana empezamos con sistemas, con ecuaciones. ¿Sí? ¿Les parece? Porque si no, mañana no estarían los compañeros. Bueno, y Ya, entonces miércoles la exposición y mañana ya empezamos con un nuevo tema que serían ecuaciones. Así quedemos. Me acuerdo porque yo a veces me olvido con eso de que tengo otras clases también. Se me mezclan las cosas. Eso entonces. Sí, ingeniera, disculpe, ¿sí anotó las participaciones en clase? No todavía, eso les iba a preguntar. Sí, justo les iba a preguntar eso de las participaciones. Vamos viendo participaciones de una vez antes de despedirnos. ¿Quién? Solo se quedan los que tengan que decir. Espinel. Sí, Inge. Erigiel, no sé qué pasó, creo que se desvinculado de las clases. Daniel Araje también. Emily Cruz. ¿Participó? No, sí, no sé. Alan Aguirre, creo que no está. Melanie Lohan. Michelle Vázquez. Christopher Villa.
Hugo Jaramillo, Damián Baez, Sí, Inge, yo sí participé. Damián sí participó, Hugo me parece que sí, Gabriel Lima no, Mir Molina, Alison Ruiz, Yo le dije lo de Fahrenheit, centígrados, temperatura al inicio. allá. Gracias. Samir, Alison Ruiz, Lenin Troya, Andrea Torres, Daniel Vega, Y un poquito. Nicole Pillasagua, Mateo Ruano, Jaira Parra, Sí, Melanie Cóndor, sí, ingeniera. ya, Yajaira Parra, sí. sí le puse Jaira. Jonathan Andrango, Carlos Peñaranda, Natalie, Jonathan, ya. Natalie Casiguano, Javier Cabascango, Eric Hernández, Karen Avendaño, Brian Yamasca, Steven Mora, Dylan Guano Luisa, Jeremy García, Paola Castro, me parece que Paola se participó, ¿verdad? Sí. Melanie Rosario, parece que también. Angie Cabrera, David Petroche, Carlos Peñaranda. ¿Alguien que me falte? Diego Yo Amagua. dije. Guamán, no lo nombré, no. Diego Amagua. Amagua, no lo nombré o sí lo nombré. No, no me nombró. No participaba antes. Yo también participé. Sí participé. Inge. Ya. ¿Quién es yo, aparte de Diego? Emily Cruz. Allá, Emily Cruz estaba arriba, la nombré. Como no me dijo nada, no le puse. Ya déjenme. Emily Cruz. ¿Alguien más que me falte? No, ¿verdad? No hubo mucha participación el día de hoy. Listo. Entonces en eso nos quedamos y nos vemos el día de mañana. Una consulta. Dígame. Ahí en la plataforma subía lo que dice producto integrador. ¿Qué toca hacer ahí? ¿O ahí toca subir la consulta? Porque es como un Ahí- debate. Ya, ahí vamos a subir lo de esta consulta. ¿Se acuerdan que antes de salir a vacación quedamos que justamente esto de sistemas de unidades iba a ser nuestro producto integrador? Para no hacer como doble trabajo, además que tenemos solo esta semana. Entonces no quiero tampoco que hagan las cosas atropelladas ni acumuladas de cosas. Entonces el producto integrador es este trabajo. Ahí mismo donde dice producto integrador les voy a subir el formato en el que van a colocar esta consulta. ¿Sí? Ya. Gracias. Tengo una pregunta. Tenemos las partes del el proyecto integrado. Dígame, Melanie, no le entendí, se me cruzó con Daniel. Ya. Que si ahí en en el deber que va a subir está lo que tenemos que poner en el proyecto integrador sobre el deber. Está el formato que se debe seguir, porque es un formato app, ¿sí? Una. Ya, ahora lo que se va a poner les voy a escribir, ¿sí? Porque esa vez les dije de forma oral, entonces les voy a tener que escribir, porque ya me preguntan 2 personas. Daniel, Usted nos mandó unos ejercicios de regla de 3 también. ¿Dónde subimos? ya les creo también la pestaña para subir eso. Ahorita en un ratito. Voy a subir los ejercicios también. Es que no los mandó la otra vez. ¿No les mandé los ejercicios? No. No, Listen, nunca. No, pasó. Inge te mandó. Ya. Entonces ya subo los ejercicios para que puedan ir completando. A eso creo que le voy a agregar algo de conversiones. Les voy ¿Y a hasta dejar. qué tiempo sería, Inge? Dígame. ¿Hasta qué tiempo sería lo de Hasta el los domingo. ejercicios? Ya. El Gracias. producto integrador hasta el jueves, pero el otro deber hasta el domingo porque les voy a agregar algo. Y lo de la consulta de unidades, ¿eso también va a crear otra pestaña? Para el jueves, lo de consulta de unidades. Ya, pero igual va a crear otra pestaña. ¿Qué? Va a crear otra pestaña para eso. No, pues es en el producto integrador lo de esta consulta de unidades. Es Es el que me mismo. perdí.
A ver, el producto integrador quedamos que sea la misma consulta del sistema de unidades porque es una consulta extensa. Entonces, donde ya les puse producto integrador, va a subir la consulta del sistema de unidades, pero para eso va a usar el formato que yo les voy a colocar. Va a meter todo lo que haya consultado en este formato. Ya, hija, gracias, entendí. Ya. Inge, ¿este viernes es el examen o es el próximo? Este viernes, porque la otra semana, a ver, explico esto. Este viernes sería el examen final, porque la otra semana, en cambio, del 10 al 14 yo saco notas. Notas les he de estar dando el 12. Si alguien se queda supletorio, se ha de estar rindiendo el 14. Pero no creo que se queden. Si entregaron deberes, no se quedan. Si no entregan deberes, ahí puede ser probable, pero si entregan deberes es como improbable que se queden a supletorio. Pero el día 12 estaríamos sabiendo cuándo tienen que dar, o sea, quiénes tienen que dar supletorio si es que hay alguien que se quede a supletorio. Para el tema del supletorio en el instituto les han de haber explicado, tiene un costo el supletorio, eso tienen que tratar directamente con la parte financiera. En eso los profesores no tenemos injerencia y lo único que nos presentan a nosotros o nos envían es el comprobante de que ya cancelaron el supletorio, si es que alguien se queda. Por lo general en mate básica nadie sabe quedarse. Si no se saben quedar porque es una matemática bastante sencilla. Eso. Entonces este viernes sería, el viernes 7 es el examen final. Para que vayan estudiando durante la semana. Ingeniera, disculpe una breve pregunta. Lo que pasa es que yo no me pude conectar el último día porque tuve una calamidad doméstica. Entonces, ¿era posible que pueda subir el video de la última clase para poder más o menos entender lo que están diciendo? Porque no lo entiendo, la verdad. Ya les subo. Pensé que sí le subí, pero no le subí. Ya le subo. Ya reviso eso. Ya. Entonces eso, chicos. Nos vemos el día de mañana. Tengan una bonita mañana y tarde. Nos vemos mañana. Hasta mañana con todos y con todas. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana.